noches, saludos cordiales y bienvenidos una semana más a Azul Carballón, el programa dedicado por y para el aficionado del Real Oviedo y del resto de equipos. Esta noche tenemos una visita muy especial, como son todas y siempre digo, pero la visita de esta noche es muy importante para mí porque, bueno, en primer lugar yo le he pedido un favor, una persona a la que considero amiga, a la que tengo gran admiración y respeto, y para mí es un hito que haya podido venir a pues un programa humilde y discreto como es este. La persona que hoy nos visita es muy importante dentro del oviedismo. Es una persona muy respetada, la cual ha dedicado muchos años y esfuerzo en su vida al club y la que hace que nosotros podamos ir hoy al estadio. Ha peleado mucho para que el Oviedo haya seguido adelante en su época más oscura y de más curvas. Y es una persona a la que, como digo, la gente le tiene mucha admiración, respeto y cariño. Y yo soy el primero de ellos. La persona que hoy nos visita es Manuel Lafuente Robledo. Manuel Lafuente, buenas noches. Hola, buenas noches, Marcos. Bueno, yo te conozco desde hace tiempo, pero yo te conocí en la universidad, porque yo estudié económicas, profesor de matemáticas, profesor, licenciado, catedrático. Bueno. Sí, profesor. Profesor. Para mí eras el profesor de matemáticas. Nada más. Pero nuestra vinculación o amistad sobre todo viene por el fútbol. El Real Oviedo, tu equipo, que llevas en el corazón como todos. Vamos a pasar un poquito tus épocas en el Real Oviedo, pero me gustaría empezar pues, desde la infancia. Empiezas, me imagino que en el vetusto campo de Buenavista, ya desaparecido. ¿En qué año empiezas siendo muy crío? ¿Empiezas a ir al Tartiere? ¿Te lleva pues, algún familiar? ¿Cómo empieza tu aventura con el Real Oviedo? Vamos a ver, yo el primer recuerdo que tengo de asistir a un partido del Real Oviedo fue en ocasión de ser yo alumno de la Escuela del Postigo. Tendría yo en aquel entonces alrededor de 8 o 9 años y de vez en cuando los equipos invitaban a algunos de los alumnos de los diferentes colegios, escuelas se llamaban en aquella época, al fútbol. Y yo era efectivamente tan pequeño, suelo decirlo, en edad y en tamaño, como que yo al lado de la pizarra, que en alguna ocasión me tocó estar al lado de la pizarra, era más pequeño que la pizarra. O sea y yo tenía que ver el fútbol de aquella por debajo de la balustrada de madera que había abajo en el campo, en el Carlos Tartiere. Y recuerdo, pues esos mis primeros recuerdos son en aquella época, de ir con el colegio, con la escuela en aquel momento. Y curiosamente el recuerdo que yo tengo de mi infancia, porque era una infancia en la que yo iba al campo, era infantil, era la pizarra, que contigo a mi lado, y Artabe viéndole marcando un gol en el Tartiere allí por debajo de la... Ese es mi primer recuerdo en cuanto al Real Oviedo se refiere. Luego ya en la siguiente época, ya estudiando en el Alfonso II, las oficinas del Oviedo estaban en la calle de Santa Cruz, el Alfonso estaba un poco más arriba, y entonces cada vez que había algún tipo de desplazamiento o algo, me acuerdo que bajábamos todos los chavales del Alfonso a pedirles autógrafos, que yo en su momento había conseguido bastantes, delante de lo que eran las oficinas del club, donde paraba el autobús a recogerlos para llevarlos, etcétera, etcétera. Eso fue mi siguiente época. Y luego ya un poco más de mayor, tenía un amigo que jugaba en el Oviedo Juvenil y que además de jugar en el Oviedo Juvenil era ya socio en aquella época, cosa que yo no podía todavía permitirme, y entonces él me facilitaba el carnet de socio para que yo pudiera comenzar a asistir, y hasta que empecé a trabajar ya, que pude tener ya ingresos suficientes y me hice socio, pues a mi costa. Costeártelo y... Efectivamente, bueno, sí, que fue, claro, en el año 68, que fue el primer año en el que yo fui socio, y realmente recuerdos ya muchísimos, vamos, ya desde el Alarcia, Tony,
Alarcón Marigil, hasta, no lo sé. De los más recientes tengo multitud de alineaciones que viví, que me aprendí, que sentí, que disfruté y bueno, que padecí, porque ser del Oviedo es ser padecedor y ser consciente de que no hay otra que es lo que hay. Y unas veces irán bien, pero las menos, otras veces irán regular, las más, y otras veces irán muy mal, algunas también. Pero si en algo nos diferenciamos los del Oviedo del resto de los equipos, yo creo que del mundo, es precisamente la capacidad que tenemos de resistencia. Eso está claro y ya quedó demostrado en varias ocasiones. Antes, en los años que estás hablando, era muy fácil quizás acordarse alineaciones, porque bueno, prácticamente todos los domingos eran iguales. También claro. Es verdad que todos los domingos a las 5 ibas al estadio, que bueno, todas esas cosas, el fútbol moderno ha ido cambiando. ¿Añoras aquella época? ¿Te gusta más? Son épocas distintas, lógicamente, pero ¿tú crees que el fútbol en algunas cosas ha mejorado, pero en lo que se refiere al fútbol como deporte, como lo que se vivía hace años, no como negocio que es ahora, ¿crees que ha evolucionado? O... Vamos a ver, yo es que sí, ha evolucionado muchísimo. Ha evolucionado muchísimo el deporte en sí mismo. Yo creo que efectivamente cualquier equipo de los actuales ganaría con facilidad a cualquier equipo de los anteriores. A pesar de que nosotros creemos y creamos que los anteriores tenían más calidad, tenían otra capacidad, tenían otra cosa, pero ciertamente la evolución física marcó mucho, la capacidad de generar tácticas y de ver el fútbol como colectivo ha cambiado mucho también. Pero sí es cierto que, claro, si tú te pones a recordar una delantera eléctrica como Lángara, Rarita, Emilín y compañía, tú los pones a jugar en aquella capacidad ahora y yo creo que no ganan partido. Otra cosa es que si ellos hubieran tenido la opción que tienen todos estos de prepararse, de evolucionar, de adquirir otras capacidades, ellos posiblemente hubieran tenido en su condición innata mejores resultados, pero claro, resultados fueron los de ellos, no estos de ahora. Ahora, yo creo que sí, que el fútbol como deporte es mejor ahora que antes, pero todo lo de alrededor es mucho peor ahora que lo de antes. Es decir, a los aficionados, hablo en primera persona por decirlo de alguna manera, yo creo que nos han olvidado por completo. Los aficionados no estamos más que para rellenar huecos en la televisión, para pagar... Carteras con patas. Todas, sí, para pagar todo lo que haya que pagar, para hacer desplazamientos, para acompañar al equipo, para gastar y todo lo que se pueda en hostelería y más. Bueno, es lo que hay, pero tampoco creo que el fútbol haya evolucionado en ese sentido, digamos, mucho peor que otros deportes, ni seguramente se pueda obviar que el fútbol también es economía. Y entonces cuando se adquiere un volumen dentro del producto nacional del que ha adquirido el fútbol, es muy difícil decir, no, vamos a dar marcha atrás, no, hay que dejarlo ir y dejarlo seguir. Y desgraciadamente, pues para lo que sería el deporte del aficionado, no ganamos mucho, ¿no? No, eso es verdad. Yo pienso un poquitín como tú, al aficionado en muchas veces, si tú lo has vivido, se le maltrata, porque es verdad, se le maltrata. Y luego es cierto que, pues bueno, formas parte de un espectáculo, que tú eres la parte que da colorido, la que deja el dinero, pero luego no molestes mucho porque te putean con los horarios, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un poco a lo que yo iba, que quería ir un poco por ahí, que es verdad que ha cambiado mucho. También es cierto que, bueno, pues hubo una época en la que el fútbol se empezó a descontrolar un poco a nivel de grada y tal, y todas esas cosas también se han ido ordenando un poquitín. Pero, bueno, yo creo que hay cosas que se pasan, porque muchas veces... pues bueno, es que la aparición de las televisiones, que fue evidentemente desde el punto de vista del espectáculo, para gente que no podía acudir al campo, era fenomenal, fue fantástico. Es decir, ya todo el mundo
pudo ver los partidos de fútbol, todo el mundo podría de alguna u otra manera el participar y generar ocasiones, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es que las televisiones mercantilizaron el fútbol de una manera que privó al aficionado de poder ser alguien importante dentro del propio fútbol. Yo recuerdo, y además lo digo con relativa seguridad de que así fue, en el año que el Oviedo consiguió el primer patrocinio, hablo de memoria y seguramente las cifras no son exactas, pero son muy aproximadas, consiguió de Canal Plus una cantidad que doblaba el presupuesto del Oviedo. Es decir, solamente de televisión ya tal. En aquel momento que tú piensas, digo, bueno, pues si va a tener los ingresos de televisión, seguramente que al aficionado le podrán facilitar el acceso, podremos llenar el campo con precios baratos, etc. No se modificó nada, al contrario. Entonces, lo único que se hizo, ¿qué fue? Gastar más. Es más, se gastó más todavía de lo que entraba. Claro. Entonces, llegó un momento en que se perdió el sentido, digamos, del ahorro en cuanto a no tener déficits, y aquello generó pues unos déficits tremendos, y así llegamos, claro, a donde llegamos. Yo recuerdo esa época, bueno, estamos hablando de la época de los 90, lógicamente, cuando irrumpe la televisión. Yo era muy crío todavía, pero bueno, sí que recuerdo, además mi padre fue directivo, como bien sabes, hasta el 93, justo cuando ahí empezó todo el tema, porque bueno, las televisiones privadas llegaron en el año 91, si no me equivoco. Y mi padre siempre lo decía, el problema de las televisiones es que empezó a entrar mucho dinero y se empezó a gastar todavía más todavía. O sea, y como bien dices, no había virtud de ahorro, porque sí que es verdad que hace años, pues bueno, se miraban mucho las cosas, la ropa deportiva, se cuidaban, bueno, una serie de cosas que cambió todo mucho. El presupuesto, efectivamente, había que evaluarlo bien en aquella época, porque al final lo cierto es que eran los directivos los que tenían que acabar aportando las diferentes cantidades que suponían los déficits, ¿no? Es decir, que en un momento determinado, pues eso, eran directivos los que igual pagaban un fichaje, igual atendían necesidades de algún jugador, etcétera, etcétera. Pero claro, una vez que las cifras se disparaban, ya no era posible que todo el mundo pudiera asumir todo aquello, y entonces, mira, yo recuerdo en una reunión que tuve de la Liga de Fútbol Profesional, la única, digamos, verdad que en aquel momento dijo el que era presidente, me parece, no sé si del Racing o de uno de los equipos, el Peterman. ¿Se acordáis? El famoso Peterman, que era un personaje ucraniano. Sí, era que, bueno, yo creo que los que conocieron en aquel entonces, en aquella época, al personaje, lo de personaje le viene muy bien, ¿no? Y dijo la única verdad, porque se estaba discutiendo, en aquella reunión estábamos discutiendo el tema de las televisiones, de cuánto tenía que pagar, que si era mucho, que si era poco, tal, y él dijo clarísimamente, mira, el problema no es un problema de cuánto vamos a cobrar las televisiones, el problema es de cuánto vamos a pagar a los jugadores, porque si yo me empeño en pagarle algo más que tú, para que tú tengas a un jugador que quiero yo, pero que tú tal, al final lo que estamos es que si las televisiones nos pagan 100, los jugadores nos van a pedir 120. Y al final con lo único que estamos haciendo es engordando todo esto. Inflándolo, sí, claro. ¿Para qué? Bueno, pues para acabar todos endeudados. Y acabando todos endeudados, el fútbol no tiene solución. Bueno, razón tenía en aquel momento. Razón tenía en aquel momento. Luego ya sí es cierto que se fueron estableciendo pautas de comportamiento en el que efectivamente se exigía que los clubes no gastaran más. Es decir, que en ese sentido sí se hicieron cosas que fueron muy positivas para las economías del fútbol. Pero lo cierto es que lo que es el aficionado perdió toda, digamos, influencia, y al final uno quiere ser aficionado, pero además quiere representar algo dentro del propio club, y ahí es donde yo creo que se está perdiendo esa esencia. Sí, allí, bueno, como bien estás contando, ya había un poquitín de control económico, lógicamente no era como ahora. Quizás el impasse más potente es cuando entra Javier Tebas, que se cambian los contratos, los derechos televisivos, al reparto, etcétera, etcétera. Y ahí es donde también hay un impasse muy gordo con el aficionado. Cierto es lo que tú dices, el germen que ya viene de los 90,
pero bueno, quizás esa es la época más... La llegada de Javier Tebas ciertamente vino curiosamente provocada por quienes ahora parece que no tienen mucho feeling con él, que fueron el Barcelona y el Real Madrid. Fueron los que decidieron que al final fuera Tebas el que fuera presidente. Y Tebas sí hizo muchas cosas muy positivas. Lo que ocurre que dentro de ese positivismo que se hizo en cuanto a controles y demás, ya se disparó todo, ya se desmadró todo, ya las televisiones están en unas cantidades que son ya imposibles de controlar, porque si nos damos cuenta que se ha celebrado campeonatos de España en Qatar, ¿para qué vamos a seguir ya diciendo más cosas? Quieren celebrar un mundial en diciembre, es decir, son cosas que ya el aficionado de toda la vida al fútbol no pintas nada, está claro. Sí, ¿No las entiende? Mundial en 4 países, el Mundial de diciembre en Qatar con toda la polémica que hubo ya desde cómo se designó ese Mundial, la gente, todo lo que se tapó de la gente que estuvo allí trabajando y falleció en condiciones... La economía se impone a todo lo demás. Sí, ahí es lo que manda y el espectáculo. Sí, en ese sentido, pues yo pienso un poquitín igual que tú, lo que pasa que estamos hablando de altas esferas, de fútbol alto nivel, fútbol profesional, donde el Oviedo ha estado casi toda la vida. Lógicamente te tengo que preguntar por un año que, tú entras en directiva en el, si no me equivoco, 2001, 2002. 2002. Y llega aquel fatídico 2003. Se pasa del todo a la nada. Yo sé que, porque además, yo muchas veces lo hablé contigo y todos sabemos un poco lo que pasó, pero fueron años duros. ¿Cómo se vivió desde dentro? Es decir, tú eres el máximo responsable, fuiste de los que más diste la cara, el que más peleaste, por descontado, junto, todo el mundo peleó mucho, pero claro, lógicamente tú das la cara y como bien dices, cuando faltaba algo había que ponerlo. ¿Cómo se pasó, por ejemplo, a gente que estaba dentro del club, que pasó yo me acuerdo de Donato, que en paz descanse, que decía, pasamos de pretemporadas en Austria a no poder casi ni bajar al Requesón? ¿Cómo fue aquello? Es decir, fue duro, lo sé, pero ¿a la gente le costó asimilarlo? Vamos a ver, para conocer un poco cuál fue realmente la situación generada en aquellos 3 años abundantes que yo estuve, habría que empezar por ver el origen del tema, ¿no? El origen del tema es cuando en un momento determinado se está poniendo en cuestión el estado económico del club. Entonces, Gabino de Lorenzo, si lo recordarás, propuso una comisión que tuvo, iba a decir la desafortunada denominación de notables. Notables no tenemos nada. Notables, sí, me acuerdo, sí. Comisión de notables, para que estudiáramos y analizáramos un poco cuál era la realidad del club, ¿no? La realidad del club fue la que efectivamente en aquel momento esta comisión puso de manifiesto. Y Gabino se plantea entonces que el Oviedo no tiene solución, que tiene que desaparecer y que hay que generar otras posibilidades con otros equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquello, los que formábamos la comisión, unos más de acuerdo, menos de acuerdo con lo que Gabino comentaba, sí llegamos un poco a la idea de que Gabino, en cierto modo, nos había utilizado, acertado o desacertadamente, eso ya es otra historia, para que se conociera que el club estaba en prácticamente bancarrota. Como consecuencia de aquella situación, cuando Gabino plantea aquello, entonces me proponen a mí, porque yo recuerdo además la frase exacta que yo le dije a Gabino, a mí el estómago no me lleva a la desaparición del club. No me lo lleva el estómago y, por tanto, yo no puedo estar de acuerdo con el planteamiento de la desaparición. Tiene que haber soluciones, hay que buscar soluciones, hemos de ver cómo somos capaces de encontrar salida a todo esto. Y a raíz de aquello se planteó también un poco en lo que sería el plan Sarmiento, que el ayuntamiento, Gabino de Lorenzo, trató de asumir, pero sin asumir.
Es decir, porque en el fondo de cara a la galería. Claro, de cara a la galería sí se dijo, hay que hacerlo así. Y a mí me plantearon la posibilidad de ser presidente, y yo, que lo que menos me imaginaba yo es que en ningún momento podría ser presidente. Yo había salido, y de ahí viene también un poco todo el tema, bien, toda mi experiencia de presidente del equipo de fútbol de la universidad. Recordáis que yo había cogido el equipo de la universidad en tercera, lo había subido a segunda B, el equipo estaba haciendo actuaciones espectaculares, y entonces una de las frases también de Gabino en aquel momento es que cuando él decía, no, hay que coger un equipo y inmediatamente sacarlo arriba, porque Manolo, tú que tienes experiencia, sabes que no es tan complicado coger un equipo en tercera división y subirlo luego con medios y con no sé qué tal. Ya, sí, pero no. Sobre el papel parece fácil. Sí, pero no. Es decir, nosotros efectivamente en el Uni tuvimos la suerte de subir tal. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que aquella idea de que el presidente del Uni podía ser el que sacara el Oviedo adelante porque sí y tal, me lo proponen. Inmediatamente, claro, yo la primera respuesta es que no, pero luego se van produciendo, ya sabes, una serie de acontecimientos, que te hacen que tal, que cuando te das cuenta es cuando metes el pie en el agua en un río y de repente llega una corriente y si te das cuenta, plum, plum, ya estás de lleno metido en ello. Y bueno, aquello es lo que fue, pero claro, en el momento en que yo asumo la presidencia del Oviedo y empiezo a ver las cosas realmente desde dentro, me encuentro con que están todas las taquillas embargadas, con que están todos los ingresos por otros productos embargados, porque hay una serie de embargos que el Oviedo no puede hacer frente a ellos, con que el club debe a los jugadores más de 500 millones de pesetas. Es decir, me encuentro en una situación en la que cualquier persona normal coge la puerta y marcha. Sale corriendo. Vuelvo a lo mismo, es decir, el estómago no me llevaba a mí, porque si hago eso, claro, lo que inmediatamente aquello supone la desaparición, porque ni se paga a los jugadores, ni se paga a nadie, y hubo que hacer verdaderos milagros, entre los que estuvo que el propio Principado nos facilitara los primeros 500 millones mediante un aval para poder pagarles a los jugadores y que los jugadores cobraran. Aquello fue el inicio de una situación en la que, claro, con los medios que tenía que tratar de asimilar de la mejor manera posible la creación de un equipo que diera la talla. A mí me parecía que lo mejor que se podía hacer en aquel momento era renovar al entrenador, que era Quique Marigil, tratar de buscar gente que colaborara y que ayudara en el tema de la Secretaría Técnica. Yo había propuesto a Miguel, que había estado de segundo entrenador con Vicente Mier a la selección cuando fueron campeones de Europa, lo cual me parecía a mí que podía ser, sí, que podía haber Miguel sido Sánchez. Sí, Miguel Sánchez. Otros me propusieron que podría ser también Vicente González Villamil. Yo dije que no tenía prioridad por ninguno, que me parecía que por cualquiera de los dos, y si querían ser los dos, que lo fueran los dos. Y los dos, efectivamente, asumieron la Secretaría Técnica. Luego aquello ya, las cosas empezaron, perdimos el primer partido, me acuerdo perfectamente, perdimos el primer partido con el Murcia, pero en los vestuarios, Vicente Ngonga, que fue uno de los fichajes que habíamos traído del Mallorca, que el Chino Losada había dicho que estaba en una condición física inmejorable, que estaba muy bien, que merecía la pena, lo habíamos fichado, porque el Mallorca le había dado la baja. Y me acuerdo que al terminar el partido del vestuario, Vicente Ngoa me lo dijo: Presi, no te preocupes, perdimos hoy, pero tenemos un gran equipo, tenemos un equipazo, no hay que preocuparse que esto va a funcionar. Efectivamente, luego se consiguió el fichaje de la Real Sociedad, que era de Idiáquez, que, bueno, aquello fue un bombazo, que ficha Idiáquez. No teníamos un duro para pagarle, pero bueno, yo a Tamargo, que fue el que nos lo ofreció y el que traje, se lo dijo, bueno, Tamargo, vamos a pagarle, no sé cómo, pero vamos a intentarle, vamos a ver cómo lo hacemos.
Y en aquel momento se generó una idea de que efectivamente había un equipo muy equilibrado, que había un equipo que podía funcionar muy bien, que había un equipo que podía pelear por los puestos altos. La realidad fue la que fue. El equipo se empezó a hundir en la tabla. En octubre, noviembre se dejó de pagar a los jugadores porque no había manera de pagar, porque no había forma tal. Y yo creo que aquello generó un estado de ánimo ya muy poco conveniente y empezó a bajar y Quique Marijil, la víspera de ir a jugar a Zaragoza, causalmente, ya no habíamos tenido un buen resultado, y a Quique le dije que yo lo iba a mantener de entrenador, pasara lo que pasara. Tú si te vas a Zaragoza y en Zaragoza nos meten 4, pues nos metieron 4, ¿qué se va a hacer? Pero tú tienes que seguir siendo el entrenador y conmigo vas a seguir siendo entrenador toda la temporada, pase lo que pase. Viene de Zaragoza y presenta la dimisión. Me dicen, Vicente y Miguel, que presentó la dimisión. Digo, pues es posible, si yo hablé con él todavía antes de ayer y me dijo que no, sí, que vale, que de acuerdo, que seguía. Y resulta que ahora viene, pues me parece muy raro. Yo quiero verse a los 3 por la tarde aquí, en mi despacho. Por la tarde vienen Vicente y Miguel y no viene Quique. ¿Qué pasa, Quique? No, que no viene, pero ¿por qué no vienes? Vamos a ver, lo he citado, no, que no quede. Que me sonó rarísimo, muy extraño, no sé y tal. ¿Y ahora qué hago? Pero respuesta entrenador no hay, tendréis que haceros vosotros cargo del tema. Bueno, sí, entonces hay que ver quién se pone de entrenador. Digo, no, yo no tengo que ver quién se pone de entrenador, os ponéis los dos, estáis los dos ahí, pues, poner los dos, y vosotros dos os encargáis de entrenar y de sacar el equipo adelante. Quién primero, quién segundo, quién primero, ya vosotros. Al día siguiente, los 2 días, que no puede ser los dos, que entonces que uno que es Miguel sigue de secretario técnico y Vicente de entrenador. Pues vale. Claro, otra cosa, otro medio no tengo, otra capacidad tampoco, luego allá, claro, bueno, no hace falta ya contestar a todo lo demás, porque la evolución fue cada vez peor, y realmente yo creo que el equipo empezó a recuperar un poco, digamos, de aire cuando se hizo cargo Rivas, que pareció que podía darle tal, pero claro, ya demasiado tarde. Me acuerdo que con Rivas empatamos en Getafe, que podíamos haber ganado. Se ganó el derbi. Se ganó el derbi. Y hubo cosas que efectivamente ya fueron dándole otra vida, pero bueno, nada, ya el tema fue demasiado tarde. A partir de ahí ya fue cuando las famosas reuniones de los jugadores para que retiraran las demandas, que al final no retiraron. Y el desastre perfecto. Llegamos a tercera y yo lo que sí recuerdo es que en todos los casos celebré muchas juntas generales. Celebré igual en esos 3 años y pico, igual celebré media docena de juntas, en las que yo siempre planteaba lo mismo. Dice, vamos a ver, aquí se va a hacer lo que queréis vosotros, yo aquí soy uno más, yo porque tenga yo la mayoría accionarial no quiero que se entienda que soy yo el que estoy mandando aquí. Yo aquí mando en la medida en que entendáis que esto merece la pena y que hay que seguir. Tal. Tú querías consensuar. Claro, al final es que no había otra, es decir, yo dependía de la afición. De la masa, sí. Yo dependía de la afición, que yo lo que quería es que la afición se manifestara y dijera, y entonces, bueno, si querían seguir, si no querían seguir. Y recuerdo con cierta emoción, además, como un señor mayor, en aquella época tendría casi 80 años, que cuando acabó una de las reuniones en las que lo que estábamos planteando era si seguir o no seguir, que la gente dijo que siguiera aunque fueran preferente, me dijo, mire, yo ya posiblemente no voy a volver a ver el Oviedo nunca ya, ni en primera ni en categoría nacional, porque tengo una edad que no sé qué tal, pero yo lo único que le voy a pedir es que no abandone el Oviedo. Ya, que te diga esto un señor de esa edad y que te pida que no abandones el Oviedo, pues vale. No te queda más remedio que decir, bueno, pues venga, si hay que seguir y la gente quiere que sigas, pues a seguir. Recuerdo después también que en una ocasión, pues se planteó entonces que había que hablar con todo el mundo, no solo con los accionistas, sino que tal, y convocamos una reunión en el campo de fútbol.
hicimos una reunión en el campo de fútbol para todos los aficionados. Yo aquel día venía de Madrid, no me acuerdo, algún tema de la federación o de algo había ido, que se retrasó un poco el avión y llegué un poco tarde allí y, bueno, y a quienes me reprochaban que siendo tan importante aquella reunión, cómo llegaba tarde, ¿no? Bueno. Estaba Toño Bernardo, que fue el que dirigió el tema de la reunión, y aquella reunión, lo cierto es que salió muy bien. Yo di todas las explicaciones que tenía que dar y que podía dar, que al fin y al cabo no eran otras que lo que estaba pasando realmente. La realidad que había. Y no, nada, la gente apoyó, la gente insistió, la gente... Bueno, la prueba es que a raíz de aquello ya Gabino tomó la determinación de las Tour, etcétera, 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 y cuando parecía que podíamos estar en una situación de inferioridad clara, porque... si el otro gozaba de salud económica... Si en aquel momento los apoyos iban dirigidos todos a otro equipo, a nosotros no nos quedaba más que el apoyo de los propios aficionados de verdad del Real Oviedo. Y aquello fue un golpe importante de moral, porque cuando se arrancó el tema de sacar los abonos, a pesar de todas las decisiones, planteamientos en contra de hacerse socio del Oviedo, aquello fue un éxito. Es decir, todo el mundo acudió, todo el mundo se hizo socio, o sea, por Dios, tal, hasta el extremo de que, a pesar de todo, nosotros llegamos a tener casi el doble de socios que tuvo el famoso ACF. Bueno, ahí hubo que salir, ya se sabe cómo fue el primer partido, en el que el Mosconia nos lo puso muy complicado, el Kili al final acertó con aquel gol, que fue un gol tremendo. Bueno, entonces, bueno, arrancamos. Luego el segundo partido lo jugamos, me parece que contra el Pumarín en el Díaz Vega, que yo allí lo pasé muy mal. Lo recuerdo todavía. Porque claro, venir de donde veníamos y vernos donde nos veíamos. El partido acabó 0-0. Bueno, ya entonces estaba Rivas de entrenador, yo veía que estaba manejando muy bien todo el tema, estábamos tratando de hacer un equipo que no teníamos, teníamos que hacerlo, pero bueno. Y todo eso, al final, pues eso generó toda una, digamos, un seguimiento por parte de la afición y demostró que el Oviedo estaba fuerte desde el punto de vista del aficionado y que el aficionado estaba dispuesto a que todo aquello saliera adelante. Bueno, pues lo que fue la suspensión de pagos en aquella época, afortunadamente salió adelante. Digo afortunadamente porque efectivamente sirvió para que el Oviedo pudiera continuar. Luego vino la demanda de Celso otra vez para recuperar las acciones que yo realmente no quería para nada, pero que tampoco quería que volvieran a Celso, porque si volvían a Celso podíamos estar en otra situación para volver a la misma situación en la que estábamos. Bueno, desgraciadamente el juez le dio la razón a Celso. Todavía a día de hoy son muchos los juristas que no entendieron aquella decisión, pero bueno, fue la que fue. Celso volvió a hacerse cargo del equipo y luego lo que vino detrás, pues ya se vio para qué sirvió. A tercera otra vez. Deportivamente, esta vez ya sin despacho. Exactamente, esta vez ya además y pagando y sin tal, aquello fue un verdadero desastre. El peor momento deportivo de la historia. Hombre, bueno, pero vamos a ver, el peor fue el nuestro, evidentemente, porque estuvimos a punto de desaparecer, sí. pero por desaparecer por unas causas, pero es que en este caso concreto aquello fue horrible todo. Vamos, y yo bueno, nada, casi prefiero callarlo y olvidarlo. Pero vamos, fue horrible. Pezzuti, Arreta, Rotundo, sí, todos nos acordaremos de una serie de personajes. Calla por Dios. Sí. ¿Cómo estabas contando un poco, y la verdad es que me estaba gustando mucho escucharte, cuando estabais, eres los máximos responsables, sale la noticia de que pues, bueno, el Ayuntamiento, Gabino, refundan el ACF, tiran para adelante. Esa noticia, lógicamente, pues te cae como una losa, porque en ese momento, como bien dices, te das cuenta que se acabó el apoyo institucional, solo te queda el apoyo a la masa social, que es la que realmente quedó demostrada, es la que realmente vale.
Pero ¿cómo ese sentimiento que hubo, pues eso, luego al ver que gente que incluso eran símbolos del oviedismo o ídolos, se iba al otro lado, las famosas fotos en el Café Español y tal, ¿cómo lo sentisteis eso, tu directiva, la gente que estaba en el club, cómo se sentía? Eso es con mucha pena, lógicamente. Eso es precisamente lo que genera muchísimas dudas. Es decir, vamos a ver si ahora nos abandona todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, ciertamente todo el mundo no, porque hubo gente que fue a hacerse socia, gente de la que esperabas que por cercanía a Gabino no lo hiciera, lo hicieron. Gente que apoyaron a pesar de todo y a pesar de que desde el punto de vista institucional todo lo que era la actividad empresarial, por decirlo de alguna manera, sin particularizar, pero estaba del lado del ayuntamiento, abandonó prácticamente todos, pero todos no. Tu padre no, por ejemplo, y es un ejemplo que yo voy a tener guardado mucho tiempo. Tu padre trató por todos los medios de conseguir el acercamiento y de conseguir que efectivamente Gabino, si no apoyaba decididamente, por lo menos tratara de no poner zancadillas a lo que pudiera ser la salida del Oviedo. No lo consiguió, pero otros que sí estaban también en aquel momento cercanos a tu padre, pues sí lo hicieron, es decir, abandonaron, se apartaron, no quisieron saber, pero otros muchos sí siguieron, gente muy próxima a Gabino, incluso del propio ayuntamiento, se hicieron socios, calladamente, pero se hicieron socios. Otros no se hicieron y luego presumieron de haber seguido siendo socios y no lo fueron. Es decir, hay una intrahistoria ahí que a uno le apetece contarla, pero es consciente de que no puede, no debe. Poder sí puede, pero no debe. Y ahí se queda, pero sí es cierto que hubo mucha gente que apoyó de quienes no esperabas el apoyo, y hubo gente que pensabas que no te iban a fallar y te fallaron. ¿Y todo eso qué te genera? Pues te genera siempre la duda de si estoy donde debo o lo que tengo que hacer es salir corriendo. Bueno, cuando, lo que decía antes, cuando caíste al río y la corriente te lleva, lo único que estás buscando es una rama a la que cogerte. Y si no hay rama, lo único que te queda es seguir manteniéndote a flote. Y yo fue lo que hice, tratar de mantenerme a flote. Y yo creo que el haberlo hecho favoreció en gran medida la salvación. La verdad, como bien dices, hubo gente que presumió de haber apoyado, pero no lo hizo. Yo creo que es peor que el que se fue. Sin duda alguna, porque el que se fue al final dijo, oye, mira, hasta aquí no quiero saber nada. Eso es. Pero el que se va y encima presume, no, yo apoyé, cuando es mentira, o sea, yo creo que eso es peor todavía. Hubo gente que efectivamente me vino y me lo dijo claramente. Vamos a ver, mira, Manolo, yo me gustaría apoyarte, me gustaría ayudarte, me gustaría por el Oviedo, por ti, por los demás, por todos, sí me gustaría, pero yo no me puedo arriesgar. Y por tanto yo no puedo apoyar. Me da la risa porque yo eso lo escuché en casa muchas veces. No te metas en fregados, tal, bueno. Eso. Y sí, mi padre, bueno, en ese sentido, bueno, tú sabes la historia. Claro, por eso digo yo eso lo escuché mucho en casa, ten cuidado que vale más. Pero claro, a ver, cuando llega un momento que cuando efectivamente, aunque no haya ramas y puedes tirar un lazo... Sí, algo se puede hacer siempre y por eso digo, hubo gente que a pesar de todo sí lo hizo, ¿no? A pesar de que eran conscientes de que no iban a ser bien vistos en esa actuación, a pesar de todo lo hicieron. Yo tengo un ejemplo que recuerdo, a lo mejor sí podría mencionar muchos más, pero en este caso concreto, Rafael Cadenas, de Promotora Cadenas, me acuerdo que en un desplazamiento que no podíamos hacer porque no teníamos con qué, porque no había qué tal, pagó él el desplazamiento. Aquello a mí me parecía imposible que fuera. Yo lo fui a ver, estuve hablando con él varias veces, y aquel hombre apoyó a pesar de todo. Es decir, que fue de los que, a pesar de recibir presiones y de recibir tal, él insistió y lo hizo. Otros pudiendo hacerlo no lo hicieron, pero bueno,
repito. Su nieto Sergio es compañero mío de Simaquiari. Sí, no, y sigue siendo noviedista, sí, no. Pero bueno, es que ahora que lo dices, pues bueno, Coco, Sergio, su nieto es compañero y bueno, pues, buena gente, igual que hay muchos, o sea, como bien decías antes, Toño Bernardo Sono, que estuvo aquí no hace mucho, y luego pues gente, pues pero bueno, gente 1000 personas, Tuto, Nacho, gente aficionada y gente con mucha capacidad de esfuerzo y gente joven incluso, tal. Todos esos, efectivamente, el Oviedo les debe un reconocimiento muy, muy importante. Pues al grupo Simaquiari el Oviedo se lo debe casi todo. Yo lo he dicho 1000 veces, yo soy Simaquiari por eso. Pero en el fondo, lo cierto es que los que podían, porque en Oviedo tiene que haber capacidad suficiente, económica y de todo tipo, para poder estar involucrado en el Oviedo. Ahora parece que se están involucrando algo más. ¿Y por qué? Bueno, porque claro, cuando viene la ola fácil. Claro, ser socio del hombre más rico del mundo, fenomenal, estupendo, claro, ¿quién no llega? Y ahora que llegaron estos de Pachuca. Y el fútbol profesional, y vienen los jugadores cobrando mucho dinero. Bueno, sí. Y hay otros medios de los que poder efectivamente decir, yo apoyo, pero seguramente que este apoyo me va a beneficiar en algunos aspectos, ¿no? Eso es verdad. Que antes no era. Yo mira, a ver, la actual directiva, bueno, Grupo Pachuca, que es una gente que, bueno, no vamos a entrar a valorar ahora porque aquí se habla de afición. Yo creo que, bueno, mal no lo están haciendo. Lo están haciendo bien y desde luego lo están haciendo mejor que Carso, no me cabe ninguna duda. Sí, por descontado. Mejor que Carso. Yo no soy de poner notas. O sea, es decir, yo creo que mal no lo están haciendo. No. El tiempo dirá, pero bueno, sí. Y luego los resultados deciden. O sea, que en el fondo, por descontado, han traído, yo creo que una serie de jugadores de mucho nivel, con un esfuerzo, bueno, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que yo hace unos meses tuve una reunión con una persona que es del club, entró recientemente, es decir, no lleva muchos años, y en un momento determinado, pues bueno, empezamos a hablar, yo le expliqué un poco, pues me preguntó, oye, pues tú desde cuándo eres del Oviedo, tal, bueno, el fondo tal, y me hizo una pregunta porque salió el tema, bueno, cuando el 2003 tal, y me dice, oye, aquí mucha gente habla, pero ¿tú me puedes explicar algo del 2003? Entonces, sí que es verdad que en aquel momento me di cuenta y dije, vamos a ver, nadie que está aquí, que sí que hay gente, pero nadie te ha hablado de, es que mucha gente me habla del 2003, pero ¿qué pasó aquel año? Entonces, claro, eso es lo que a mí no me preocupa, porque bueno, al final cada uno, pero sí que me da un poco de rabia, ¿no? Porque es historia del club. O sea, realmente no es decir, oye, pues nada, bajamos a tercera y de allí salimos. No, o sea, sería un poco lo que tú estás contando. Pasó mucho más. Todo lo que vino pasó por detrás, mucho más. Porque luego, pues sí que es verdad que, te lo iba a decir ahora, que el año fue un año difícil, pues cuando pasó lo que pasó en Langreo, cuando el accidente y fallecimiento de Armando Barbón, que en paz descanse. Fue un año muy duro, en todos los sentidos. Sin duda alguna. Pero aún así se siguió hacia adelante. Yo sé que tuviste muchas reuniones para que Lopera firmara la suspensión de pagos, el convenio de acreedores, porque Lopera era uno de los máximos acreedores. Era uno de los acreedores más importantes. Un dinero que había ahí del traspaso de Oli, etcétera, etcétera. Digo Lopera porque me acuerdo que yo lo leí o lo escuché. Entonces, claro, yo creo que es una cosa que hay que tener viva, porque sí que es verdad que mucha gente dice, bueno, el 2003 ya valió, ya hay que olvidar las cosas. A ver, hay que evolucionar, hay que seguir para adelante, pero no hay que olvidar de dónde vienes. Yo ahí siempre digo y diré que ni olvido ni perdono. Una cosa es que efectivamente yo actúe en consecuencia en algún momento con lo que allí pasó. No, lo que pasó, pasó. Y pasado quedó. Es decir, yo lo que no voy a olvidar nunca es quiénes apoyaron y quiénes no. Y yo lo que no voy a evitar lo que no voy a hacer es enfrentarme a ellos cuando quieran volver al club. No voy a hacerlo, en ningún caso. No voy a decir, ojo, no tengo ninguna capacidad para ello, estoy hablando de lo que hablo, pero sin capacidad para tal. Pero no voy a criticar en absoluto las vueltas, aunque me apetezca. Pero que quede claro que son vueltas. Es decir, que es gente que abandonó y ahora vuelve. Pero que quede claro que abandonó y que vuelve y que tiene todo el derecho del mundo a volver, pues sí. Y que si viene y apoya, bienvenido sea.
Pero no intentar levantar la cabeza por encima de los demás. Eso es, pero no venir ahora diciendo yo, Sí. vosotros sí, pero yo, no. En eso nos entendemos. Antes de ir finalizando, hubo otro momento del club que a ti ya no te cogió en directiva, pero es cuando en el 2012 el Oviedo vuelve a estar, pues después de todo el trabajo que habíais hecho, Sí. Después de unos años se volvió a una situación crítica, en la que también hubo una respuesta social, pero ya a un nivel global, porque Sí. cierto es que con Toño Bernardo, con Sono, lo hablamos el otro día, la diferencia es que en el 2003 tú solicitaste ayuda para hablar con la gente y se dio un listado de socios y se llamaba desde el teléfono de casa. Era muy local todo en aquella época, muy local. Y en el 2012 la diferencia es que ya había redes sociales tal y a nivel mundial, se lanzó un cable, pues es similar, o sea, realmente Sí. En lo que es el apoyo... El problema es prácticamente el mismo. Estamos a punto de desaparecer si no conseguimos esto. ¿Tú cómo lo viste? Después de todo lo que peleaste, después de todo lo que hubo,2012, volver a ese punto, es decir, no te dio de decir, joder, después de todo lo que hicimos, volver a estar aquí otra vez. Yo en el 2003-2004, en el 2004, cuando ya se aprobó la suspensión de pagos y ya salió el tema adelante y ya estábamos en condiciones y arrancamos la temporada en Segunda B, porque ya habíamos conseguido el ascenso en Ávila, que fue en el Tartiere. Bueno, fue en el Tartiere. En Ávila. Yo estaba convencido que en menos de 5 años íbamos a estar ya en Segunda División y con perspectivas de seguir subiendo, porque económicamente el planteamiento que habíamos hecho en aquella Segunda B ya era económicamente válido, presupuestariamente estábamos cumpliendo con las obligaciones contraídas en la suspensión, es decir, habíamos arrancado bien y estaba convencido de aquello. Cuando luego se cae otra vez a la situación... Lo que hablábamos antes. Vamos a ver, yo en aquel momento, como vi quiénes habían estado trabajando durante todos aquellos años y cómo lo hicieron, al llegar Toni Fidalgo yo entendí que Toni iba a estar en mejores condiciones que nadie para salvar aquella situación. Pero si además tenemos en cuenta que se acertó a contactar con una serie de gente que fueron capaces de transmitir globalmente el problema del Oviedo y la respuesta mundial que hubo, yo estaba también convencido de que efectivamente se podía sacar adelante toda la situación, aunque iba a ser complicada. Hay un detalle que a mí me gustaría también matizar, y es que se dice que al Oviedo lo salvó Carso cuando aportó tal. Pero cuando Carso llegó, el Oviedo ya tenía el dinero salvado, ya tenía los necesario, 2 millones. eso es, ya tenía el dinero necesario para poder competir, para poder salir adelante. Hombre, sí es cierto que no es lo mismo la situación que tienes simplemente con esos 2 millones, que es una situación muy precaria, a que llegue Carso, ponga otros 2 y aquello ya sea una forma de funcionar completamente distinta, completamente, digamos, con otras posibilidades. Y efectivamente la llegada de Carso fue otro milagro. Pero el primer milagro fue el haber conseguido los 2 millones que se consiguieron gracias a que efectivamente las redes sociales... Aquel señor que dejaba dinero y... Eso. No, tiene que apuntarse, no. Se entere mi mujer que dejó aquí dinero. De esas hubo muchas. Niños rompiendo huchas. En mi época fue tremendo también aquello. Es decir, gente que quería hacer socio al perro, joder, que era la leche. Hay gente que os llamaba, oye, os dejo 1.000 duros. Sí, eso. Gente lo tengo escuchado. Que apoyó, gente anónima. Mucho. Tirando de ahorros, gente que incluso no podía permitírselo. Exactamente, sí. Sí, hay muchas anécdotas. A mí me contaron una que a mí siempre me emociona bastante, que es una persona que llegó en el 2012 a las acciones y había mucho lío en la oficina. Sí. Yo no sé si me lo contó Vicky o bueno. Y allí tenían varias personas y tenías que rellenar, oye, fulanito de Vicky tal. Sí que puede contar muchas historias. Vicky sí que puede contar muchas historias. Y recuerdo... Vicky falta en el Oviedo, va a faltar algo muy, muy importante. Sí, por eso además de verdad. Ya la pueden cuidar. Además de verdad, un saludo desde aquí para Vicky. Sí. Y bueno, eso, que había una persona que llegó y que quería acciones y entonces, pues bueno, lo típico, había mucha gente, pues mire, usted rellene este documento y tal, y ahí el señor estaba allí dando vueltas, tal, no sé qué, hasta que, perdón, le ayudo, no sé, tal, y dice, no, es que no sé escribir. Eso... Duro, muy duro, sin duda alguna.
Y al final, ya es una demostración de que en el Oviedo hay algo más. Sí. Hay un karma. Hay un karma que no sabes por qué, pero sobrevive en cualquier situación y además consigue el apoyo de todo tipo de gente, menos los que hablan de apoyar. Los que hablan de apoyar, yo, esos son los que al final, no sé por qué, pero... Más de verdad. Y luego, pues bueno, llegó el 2015 y volvimos a la categoría profesional. ¿Cómo lo viviste? Pues mira, yo estaba viendo el partido... ¿Fuiste a Cádiz? No. No, en una cafetería en la calle Félix Aramburu. De esto que yo nunca había entrado allí, nunca había estado allí, pero con otro amigo, digo, oye, echan aquí el partido del Oviedo, ¿lo vemos aquí? Bueno, pues vale, aquí. Vale, sí, ¿qué más me metí con otro? Oye, y claro, la primera reacción, cuando ya efectivamente ascendimos, que lo vi con este y con 3 o 4 más. De esos 3 o 4, 2 sabían quién era yo, otros 2 yo creo que no tienen ni idea, porque eran chavaletes, eran... ¿Acabé llorando? Bueno, muchos lloramos aquel día. Sí. Normal. Pero bueno, más en tu caso... Y no me lo creí, ¿eh? No me lo creía. Vamos a ver, yo cuando mete el gol David Hernández, digo, joder, con la leche puta que metamos. Toda la segunda parte. Que metamos este gol ahora, que tengamos que estar aguantando aquí, que vamos, va a ser muy difícil, esto es imposible, tal, no sé qué, pero vamos sí, a ver, como mucho piensas, bueno, iremos a la prórroga. Y veremos a ver qué pasa, A ver, sí, no, yo la prórroga casi la firmaba en aquel momento. Vamos a ir en la prórroga a ver los penaltis, a ver no sé qué tal, no sé cuánto y tal. Joder, pero cuando acaba el partido, cuando ves que está acabando, que puede ser, bueno, los nervios, claro, pueden para ti. Es decir, pero bueno, eso me sigue pasando hoy. Es decir, el Oviedo mete un gol y me pongo más nervioso de lo que estaba antes, porque yo no sé por qué me siento a ver el partido consciente de que puede pasar cualquier cosa. Y entre cualquier cosa es perder. Bueno, vamos a ganar, a perder. Pero claro, cuando metes el gol delante, padre, ya empiezas a ponerte nervioso. Ayer, cuando quedaba un cuarto de hora, estaba muchísimo más nervioso que cuando efectivamente al principio estaba viendo el partido. La primera parte del partido la vi con mucha tranquilidad. Vi que tuvieron 2 o 3 ocasiones que no nos metieron. Vi que tuvimos alguna ocasión que metimos. Digo, como nos metamos, ya verás tú ahora cómo voy a pegar yo aquí saltos. Y cuando ya te quedaba un cuarto de hora o 20 minutos, estaba realmente nervioso. Realmente muy nervioso. Digo, pero bueno, pues vamos a ver, hermano. Estamos empatados a 0. Si ya cuentas con que podemos perder, ¿por qué te pones nervioso ahora? No lo sé. Luego nos meten un gol que anula al VAR. Yo la verdad cuando vi ese gol estaba con un chaval, estábamos en una cafetería viéndolo, y en la cafetería Liberty, en la de Germán. Sí. Y bueno, estábamos fuera, habíamos salido a fumar un cigarrillo y lo veíamos por el cristal y justo lo metí y ya todos tal. Y dije yo, nada, tranquilos, esto lo revisa el VAR. Pero yo lo dije por decir, ¿sabes? Pues yo... Lo dije por decir, dicen, lo revisa el VAR. Ni me lo imaginé. Oye, y me llega un chaval y me dice, oye, joder, pero ¿tú cómo te fijaste en el fuera de juego? Dije, no dije que lo dije por decir. Dije, bueno, es que... No. Pero sí, yo me lo tomé con más tranquilidad. Yo no sé quién del VAR lo vio, pero desde luego yo no creo que nadie de los que estaba viendo la televisión, de los que estaban en el campo y de los que estaban en todos esos sitios, vio el fuera de juego. Que por cierto era claro. Sí. Porque sí, cuando pusieron la primera repetición de la mesa, digo, bueno, sí, efectivamente. Porque es que cada vez que nos meten gol siempre me agarro a la última esperanza al VAR. Bueno, que lo revise el VAR, por si acaso hay algo. Pero yo es que en aquel momento ni me lo imaginaba. No, yo vi gol. Bueno, a ver si nos da tiempo a empatar, pero vamos, no vi absolutamente nada. Y luego es cuando, y además de no ver absolutamente nada, ves que el árbitro va hacia el campo, que manda a los jugadores ir al centro del campo, que va no sé qué, pero luego pone la imagen, amigo, y cuando pone la imagen digo, ay, amigo, aquí esto, pues tardaron de todas maneras en decidir, no sé por qué. Con toda la polémica que hay, bueno, porque estaría pensando, pero nada, era claro, porque me parece clarísimo, vamos. Fuera de juego, la persona que peina el balón. El que peina el balón sale fuera de juego. Otra cosa es que cuando peina el balón, el otro ya lo hubiera dado antes o lo hubiera dado después, o no sé qué, yo no lo sé, ya eso. Porque luego ya ves que tiran la línea y ponen al otro jugador dando la patada al balón para que ver que es exactamente el mismo momento de los dos. Y a lo mejor, pero
Sí, No sí, sé, fue... pero nos libró. Por lo menos el VAR hace su trabajo, ahora que hay tanta polémica, porque sí que es cierto que en esta jornada del domingo... Hace algunos, con hay Celta otros de que no Vigo lo... está siendo castigado. Hay otros, vamos, Yo hay cosas que no entiendo muy bien del VAR, pero bueno, por lo menos con el Oviedo ya. funciona bien, estoy contento, bien. No soy de... A ver, claro, yo soy del fútbol de antes, yo soy de los que digo, joder, es que el VAR, pero sí que es cierto que... Yo soy partidario del VAR, ¿eh? Que la tecnología, claro, es que si no lo ayer tengo claro. el partido en Zaragoza hubieras dicho, perdiste con un gol en fuera de juego que no era, joder, perdimos un punto y bueno, realmente te está dando lo que mereces. Luego otras veces lo que pasa, yo lo veo mejorable, pero yo no lo veo. No, vamos a ver, yo es que creo que es una técnica que se está poniendo en práctica desde hace pocos años y que efectivamente tendrá que evolucionar en sentido positivo y tendrán que buscar fórmulas, es decir, lo que no se puede es pitar un fuera de juego por un dedo, lo que no se puede es pitar una falta con un empujoncito, que es también tal. Ahora sí. Parece que ya los penaltis ya no pitan tantos como pitaban. Bueno, es que sí. Pero tampoco hay que tragarse el penalti que le hicieron a Masca en aquel... Oh, por Dios. Sí. Claro, hay cosas en las que el VAR no está funcionando todo lo bien que debiera. Pero yo creo que se cometen muchísimos menos errores ahora con VAR que antes sin él, ¿eh? Sí. Es que lo de antes era... No, lo de antes era de locos. De locos, sí, el árbitro hacía lo que quería. Exactamente, el árbitro hacía lo que quería. Tú lo viviste, que al árbitro hay que tratarlo bien, bueno, a ver, y hoy también, pero claro, aquella, es que claro, decidía, y ahí no había VAR, era lo que decía él y punto pelota. Pero bueno, Manolo, para ir terminando, ¿tú crees, no te voy a preguntar si vamos a subir, pero bueno, ¿tú crees que promocionar? ¿Tú crees que no llegamos? No, yo lo que creo es que quiero que nos salvemos lo más pronto posible. Quiero que efectivamente no sufrir en el final de temporada. Hacer 50 puntos y luego... Y en todo caso, me encantaría tener la sorpresa del playoff, y no te cuento ya el ascenso. Entonces lo del ascenso sí, ya ahí sí que no sé. Bueno, la temporada es larga, ¿eh? El Zaragoza en septiembre ya había ascendido y todo es posible. No, bueno, y el Sporting ahora ya lo ves, ahí bueno, lo tienes. El Sporting sí, ahí está. Ya, bueno. ahí lo tienes de segundo. Y mira cómo arrancó ganando 4 partidos en el minuto 95 de milagro, empatando con el Español en aquel partido que el portero se la cede al otro. Esperemos. Quiero decir que en el fondo, en el fútbol, puede pasar de todo. Está claro. Y como puede pasar de todo... Sobre todo en segunda. Yo, del Oviedo, lo único que quiero, de verdad, y a lo que no renuncio en absoluto y sigo es que siga en la Liga de Fútbol Profesional. Por descontado. Que suba primera, vamos, eso ya la leche. Pero si seguimos ahí... Pero conseguir en segunda división, en la Liga de Fútbol Profesional, con opciones, evidentemente, a la vuelta... Sí, porque es que caer es facilísimo, es muy fácil, muy fácil. Y salir de ahí difícil, mira el Deportivo de La Coruña, hay muchos equipos que... Pero bueno. Si miras la primera ref, ves cada equipo ahí. Recreativo de Huelva, Hércules, Castellón. Deportivo, Castellón, Logroñés. Sí. Córdoba, sí, hay muchos equipos que... Bueno. También es cierto, luego miras en primera y hay media docena de equipos que dices, ¿qué hacen estos aquí en primera? Pero están. El Girona líder. Pero están. El Girona líder. Están. El Girona que subió cuando nosotros. Sí. A segunda. Fue el Nastic. El Nastic de Tarragona. Segunda, fue el Nastic, el Huesca. Perdón. Y el Bilbao Athletic. Eso. Sí, fue el Nastic el que Girona, luego desapareció. El Girona, cuando nosotros subimos, es el día que juegan contra el Lugo. Y acaba subiendo el Sporting. Exactamente. Que el Lugo se la lía. Que no sube el Girona por culpa de aquello. El delantero Sandaza diciendo que no entiende nada. Que parecía que el Girona estaba el Lugo apretó, sí. El Girona y... El Girona tiene una historia también de mucho cuidado. Sí, pero mira ahora dónde están. Sí. Bueno. Líderes. Pero bueno. Un buen ejemplo a seguir. Quizás algún día nos toque a nosotros. Sí, no, sin duda alguna. Yo conocí al Oviedo a punto de ser líder, pero a punto. Pero llegó el Madrid y lo de siempre. Madrid, el arbitraje, el no sé qué. Contra los grandes es difícil pelear. Manolo, muchas gracias por haber venido, por contarnos, por tus emociones y bueno. Marcos, gracias a vosotros y en particular has de darle un abrazo muy grande a tu padre. Así lo haré. Que yo estoy aquí en gran medida porque él
estoy seguro que quería que viniera, y a ti, por supuesto, que a tu disposición. Faltaría más. Muchísimas gracias por las lecciones que nos has dado una vez más. Y a ustedes, muchas gracias por estar ahí, una semana más. Esperamos que les haya gustado la entrevista, un poco con la vivencia de todos aquellos años, los años duros del Real Oviedo y del fútbol, porque el fútbol, como hablábamos antes, ha cambiado mucho. Entonces, pues bueno, seguiremos analizando tanto los equipos como la grada. Como digo, muchas gracias por estar ahí una semana más, sean felices, saludos cordiales, buenas noches.